Bueno, muy buenos días tengan todos en este día frío del 5, del 5 del mes de marzo, mes 3. Bueno, sí, me interesa la pregunta. ¿Quién fue el que hizo la pregunta con relación a nuestras asesorías, don Adán o don Henry? Efraín, doctora. A don Efraín. Don Efraín, tenemos el orgullo y el gran privilegio que hemos sido considerados por el Ministerio de Educación para visitas y la visita que se generó, la invitación que nos hicieron a nosotros y a universidades de prestigio en Colombia, en Bogotá, estuvimos nosotros y por supuesto las partes de las altas directivas estuvieron de acuerdo en que aceptáramos la invitación y nos preparamos. Nos preparamos una semana larga y a Dios gracias, el día 23 nos encontramos por primera vez después de muchos meses en forma presencial en la institución universitaria, los docentes que estábamos pues en ese ejercicio y sobre todo los que conformamos parte del consultorio, nuestros asesores, nos comunicamos con el Ministerio de Educación y las otras universidades, cada uno les dieron sus pares y nosotros estuvimos allí muy buena parte del día, desde muy temprano, y ya nos dieron los resultados, nos fue muy bien. Estaban averiguando cómo estábamos accesando, cómo estábamos llevando la virtualidad, cómo estábamos utilizando todas las herramientas de las TIC, de las técnicas de informática y comunicaciones con ustedes. Y créanme que fue una ardua, pero muy bonita, la verdad, muy linda, hermosa, una experiencia que quién se la iba a imaginar. Estuvimos confinados, estuvimos confinados, disculpe un momentico para silenciar acá. Estuvimos confinados, pero atentos, atentos de ustedes, y tan es así que tuvimos, quién se lo iba a imaginar, grados virtuales. Tenemos abogados y abogadas hoy, en este momento, que se graduaron de nuestra institución de abogados y de abogadas en la virtualidad. Eso fue bastante emocionante, esa primera grabación. Incluso la pueden ver en la plataforma. La primera fue demasiado emocionante, emotiva, muy exultante. Eh, y el trabajo aumentó. Por supuesto, la virtualidad nos ha combinado a todos los trabajadores, a todos los trabajadores de Colombia y del mundo entero. Y en el aspecto de la academia es de bastante entrega, de bastante devoción, porque acá estamos atentos de ustedes en la virtualidad. Es una gran responsabilidad de parte y parte del instituto, de la universidad, de ustedes, de nosotros, y, y también que no es como buenos días, me voy, chao pescado, acá no, aquí en lo virtual es muy buenos días, desarrollamos la clase, tenemos que presentar unas evidencias, unos informes, en la nube queda, no hay nada de mentiritas, aquí lo que se diga, dicho y grabado queda, y aquí están las pruebas. Eh, Sobre todo me imagino para el sector comercio es algo muy delicado porque se manejan stock, se manejan inventarios, ¿verdad? En el comercio, y aquí nosotros pues se maneja todo. Entonces, lo que antes no se manejaba en ningún lugar, se está manejando ahora en la academia. Entonces, ayer, por ejemplo, empezó otro grupo de estudiantes, están asistiendo. Yo les he comentado que por circunstancia, unos que otros, no son muchos, que se les presenta algún inconveniente, nosotros les colaboramos para que lo hagan virtual. Entonces, el estudiante hoy por hoy, eh, nosotros estuvimos todos los días, de lunes a viernes, Semana Santa y todo eso fue espectacular con ustedes, con los estudiantes que fueron adquiriendo la calidad de estudiantes adscritos. Es bueno que le diga esto aquí 2 minuticos más. Estudiantes adscritos significa que ustedes cuando ya llegan al séptimo semestre, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tenemos eso, porque de aquí que ustedes lleguen, de pronto algo haya cambiado conforme las políticas y los avances en materia de política pública y gobierno, y nosotros nos guiamos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por las conciliaciones y de educación por obvias razones, ¿listo? Entonces,
cuando ya hayan cursado sus séptimo semestre y que no deban asignatura, y por supuesto el factor económico, ¿no? Que estemos al día financieramente, se registran, pasan por un proceso que está en la plataforma para la persona que hizo la pregunta. En la plataforma hay una parte que dice consultorio jurídico y centro de conciliación, pero yo también, con el mayor gusto, yo les puedo enviar se los puedo enviar el correo y, y las especialidades y los contactos de nosotros institucionales y el de la Secretaría General. Ese es un protocolo que tenemos. Y entonces, dependiendo del tema, de la temática, ella nos los envía a nosotros por correo. En el consultorio jurídico tenemos todo copado, todos los abogados, los docentes, asesores, que ya algunos ustedes los conocen, ellos son los que los asesoran a ustedes en los 10 casos y en las 2 conciliaciones que hay que hacer. Hemos pasado por un proceso, ya yo voy para 5 años de estar allí de directora, y antes exigíamos tanto de esto, tanto de esto, tanto del otro, ya no, por obvias razones, ¿no? Porque la situación se ha vuelto más complicada y se ha ido implementando muchas cosas, así que de todas maneras se siguen dando los casos para ustedes, y los usuarios mejor llegados para nosotros son ustedes, los estudiantes, sus familiares, ustedes. Inclusive el mismo estudiante, ustedes mismos cuando lleguen allá, pues no sé de aquí a allá qué habrá pasado en la humanidad, porque es un tema que galopa a todos, pero mientras las cosas estén así, ustedes pueden también presentar casos en su propio nombre, ¿vale? Así como nos podemos representar ante la rama judicial, también con mayor razón en un consultorio jurídico y centro de conciliación. Entonces sí, se los voy a enviar con el mayor gusto, se los voy a hacer llegar a través de la niña Tati para que su monitora también puede accesar, pero tranquilo, yo le voy a enviar ese datico, las 2 personas que ya incluso ya me han escrito de este salón, entonces yo les mandé ese dato. Entonces las 2, 3 personas que estén interesadas le dicen a la niña Tati y yo le envío ese PDF, ¿listo? Yo le envío el PDF en el transcurso del día, cuente con eso, donde ahí va usted a ver los nombres de nosotros, la conformación del equipo, que es la directora, que soy yo, el director del Centro de Conciliación, que es el doctor Larios, que les va a dar, ayer hablé con él eso, creo que ustedes se van a encontrar con él en tercer semestre, él da sociedades, da títulos valores, comercial y algunas materias de procesal, porque él litiga. Entonces, y el grupo docente asesor, que les copa a ustedes en lo que es el tema laboral, penal, administrativo, en el tema fiscal, disciplinario, y conforme los perfiles de nosotros. Entonces, eso se los voy a mandar, se los voy a enviar, y los horarios. Nosotros les estamos atendiendo todos los días de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde. Nos está llegando muchísimo, pero demasiado. Pero gracias a Dios que tenemos trabajo. Gracias a Dios que ustedes nos necesitan. Gracias a Dios que los usuarios nos necesitan, y que gracias a Dios que estamos cumpliendo con esa labor de función social que nos encomendó el constituyente primario y el legislativo, el legislador, en la ley 583 de 2000. En ese momento yo laboraba para el Congreso, y es una ley que causó mucho escozor, la ley 583 de 2000, durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana Arango, el hijo de otro conservador que en los años 70, 71 nos sacó el primero. Aún está vivo, no está totalmente vivo, pero está vigente, porque ha sido modificado por la 583, ha sido tenido en consideración por la Corte Constitucional, que es el estatuto
del abogado, de la abogada en Colombia. Y está la ley 583 con únicamente 2 artículos. Yo se los he comentado. Si está la pregunta, se los comento para publicarlos en contexto. La 583, donde especifica que ustedes, eso lo pensó el hijo de Misael Pastrana, Andrés Pastrana, de que por las cosas que estaban cometiendo algunos abogados, de que en los 2 últimos años de sus estudios de leyes, todo estudiante en Colombia debe hacerte abogado de pobre. Fue una expresión, es para algunos una expresión peyorativa, pero la Corte dijo no. Y fue precisamente alguien que nosotros tenemos que avalarle y aceptarlo y admirar ese personaje, porque lo podemos comparar con los grandes jurisconsultos grecorromanos y de la época, de todas las épocas, que es el doctor que fue presidente de la Corte, el doctor José Gregorio Hernández. Esos artículos, esos numerales del artículo primero de la ley 583 de 2000, él dijo, no señor, esa fue demandada, no tenía ni siquiera 7 meses cuando esa ley en el 2001 fue demandada, y el doctor José Gregorio Hernández dijo, no señor, son exequibles, vamos a hacer algo, son exequibles pero con una condición. Ojalá alguien de ustedes consiguieran una sentencia así, para cuando le toque la parte final. Mire que hoy estamos en 2, hoy se parte de este módulo, esta historia en 2, hoy estamos por la sesión 10. Y lo que estamos diciendo está y entra dentro de la cuestión de nuestro estudio. Entonces, a ver, él dijo, todo estudiante de leyes en Colombia en sus 2 últimos años de derecho hará de abogado de pobre porque tiene que atender a la población que no tiene maneras económicas de acudir a la justicia. Y luego después salió otra norma diciendo, sí, está bien, de 0 a 3 pueden atender. Pero si llega una persona en condiciones de discapacidad a un consultorio jurídico y centro de conciliación institucional o de corporación, institución o universidad, tienen que atenderlos. O sea, personas que estén con condiciones de discapacidad, de audiovisual o motoras. Hay que atenderlos, aunque no sean del estrato 3. Eso también está. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Que el consultorio jurídico está abierto para ustedes y gracias por confiar pues, en nosotros. Aquí ya hay 3 personas que ya me escribieron antes de la semana pasada, ya se les contestó y todos los días nosotros estamos respondiendo, pero como aumentó mucho el tema de la virtualidad en todos los aspectos, en todo el espectro pues económico, social, administrativo, judicial, cultural, en todos los aspectos y sobre todo lo académico. Entonces, los tiempos de respuestas de los PQRs en las entidades en todo Colombia se están demorando hasta 30 días para dar respuesta, porque ustedes saben que unos son 10, unos son 15, otros son 30. Entonces, como están llegando tanto a todo el equipo, a nosotros, a mí, al doctor Lari y al equipo, que ya se los he mencionado, que uno de ellos es el vicedecano, el doctor Milton, en que en otro tiempo fue el director de Bienestar. Él ahora, a raíz de que la doctora Juliana Uribe Delgado es nuestra decana, él funge ahora de vicedecano y a su vez, desde antes era nuestro asesor docente, experto en laboral, en disciplinario, el asesor en laboral, salud, pensión, riesgos laborales, laboral, temas disciplinarios y temas fiscales. Es el espectro de él. Entonces él ahora sigue en ese tema, pero también es vicedecano de nosotros, porque ellos están con ustedes 2 días a la semana, los asesores, 2 días a la semana. Y el de penal, que ustedes también lo conocen, muchos de ustedes, que es el doctor Giovanni, que es el director, lo que conocemos como decano, ¿no? Del programa los programas técnicos. Él, a raíz de la partida de nuestro doctor Edgar Ulises, que ya ustedes saben, entonces nos los aprobaron al doctor como nuestro docente asesor. Ya se los estoy ahí comentando, el doctor docente asesor en materia de
penal y administrativo. El doctor Lario en temas comerciales, en temas de deudas, en temas de demanda, en temas de familia y todo lo que es relacionado con las conciliaciones. Y a mí, por la especialidad de mi doble titulación, que yo soy especialista en administración pública, lo que eso atañe con las entidades, entre la empresa privada, el Estado, temas relacionados con que incluso el ejemplo más claro, el tema relacionado con convivencias, que son temas policivos, y con temas con los servicios domiciliarios. Esos son temas muy recurrentes de la administración. Listo. Entonces ahí tienen, pues entonces me le envían a la monitora y yo con el mayor gusto le envío esos enlaces. Listo. Le voy a enviar 2 PDF, ¿ok? Donde van a estar los horarios, donde van a estar las especialidades de nosotros, los contactos institucionales, el de la secretaria, y con el mayor gusto allá les atenderemos, así sea de manera virtual y en algún momento que quieran ir presencial, no hay problema, ¿listo? Bueno, pues, a ver, hoy vamos a continuar con este tema muy importante. Hoy vamos a ver lo que es el consentimiento como elemento esencial en la validez de los contratos. Ayer les subí aún más material y hoy les voy a subir aún más material. Aún más, eso es bastante redundante. Hoy les voy a subir. Porque lo que yo doy día, entonces ya cuando yo lo doy, se lo subo. ¿Listo? Hoy les subo esta partecita, pero tienen prácticamente al día hasta la fecha. Recuerden que hoy es la sesión 10, nos quedarían 10, ¿listo? Entonces ahí vamos súper bien a tono y todo. Bien, entonces, para los que pregunto, están tomando apuntes, ¿verdad? Para hablar. ¿Sí? ¿Están tomando apuntes, don? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. listo. Bueno, perfecto. Entonces, pausadito, sin coma ni punto y coma. Ya ustedes saben cómo es la movida cuando hago pausa y cuando sea es decir sí, porque eso, yo quiero que eso les quede clarito. A ver, el Código Civil en su artículo 1502, por cierto, el numeral 2, ¿no? Formula el consentimiento como uno de los elementos y requisitos que permiten a las personas obligarse. Como uno de los elementos y requisitos que permiten a las personas obligarse unas con otras. Pero para nosotros podernos obligar, vamos a incluirnos allí. Vamos a incluirnos. Pero nosotros para podernos obligar debemos cumplir con unos requisitos que ese artículo menciona. Son 4. Todo el mundo, hasta el presidente, la procuradora. ¿Cuál es el artículo, profe? El 1502. John. Gracias. Bueno, entonces, repito, para que usted y yo, vamos así a hablarlo así castamente, para que usted, su gente, sus amistades, su entorno, el propio y el mío, nos obliguemos a otra persona por un acto o una declaración de voluntad. Ojo, por un acto que hagamos o una declaración de voluntad, porque todo eso lo vimos, ¿verdad? Es necesario 4 aspectos, digámosle aspectos, requisitos, requisitos, coloquemos requisitos. ¿Cuál sería el primero? Que tenemos que ser legalmente capaces. Tenemos que ser legalmente capaces. Legalmente capaces. ¿Cuál sería el segundo?
permíteme, voy a silenciar un momentico que se quedó un micrófono prendido. Listo. Que consienta, o sea, que consientamos nosotros, que consienta esa persona en dicho acto o declaración, que esa persona, ustedes, yo, todo nuestro entorno, consiente en dicho acto o declaración y consentimiento que no adolezca de vicio. Que no adolezca de vicio. La tercera, tiene necesariamente, señores y señoras, que recaer sobre un objeto lícito. No importa, ya nosotros vimos todos esos objetos ya, muebles, inmuebles. Hablamos de la licitud y ilicitud, entonces ya hoy vamos a cuadrar esa idea. Que quede bien cuadradita. Ese objeto tiene que ser lícito, sin importar qué tipo de objeto sea, como ese carro que tenía Camilo la semana pasada, justo hace 8 días hoy. Ese apartamento que tenía Mariana, esa moto que tenía Camilo en el parqueadero, no importa si sea objeto mueble o inmueble, no importa. Mueble o inmueble, ese objeto tiene que ser lícito. Bueno, la cuarta, que tenga una causa lícita. Por eso lo ilegal, nanay cucas, pues, tráfico de droga, estupefaciente, tráfico de celulares robados, tantas vidas que han quitado por esas bicicletas y esos celulares en Bogotá. Bueno, entonces la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar. Fíjense, esa es una definición bonita, sencillita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra. ¿Ya? Por sí misma o sin el ministerio de otra persona. Si usted quiere hoy, renuncia a su trabajo, pero usted sabe que eso tiene unas consecuencias para usted y su entorno y su responsabilidad y deberes que debe cumplir. Usted no puede. Hay personas que están hasta la coronilla, como dice la canción española, de los trabajos. Pero no pueden, tienen que, ya tú sabes, como decía mi estimado amigo, que en paz descanse, está en la gloria, Rafita Mejía. Ya tú sabes, profe. Todo lo que ustedes quieran hacer hoy lo hacen. Todo lo que ustedes quieran terminar hoy lo hacen. Pero ya ustedes saben que eso tiene unos efectos. Y ustedes lo que quieran hacer hoy no necesitan buscar un abogado, ni necesitan ir al consultorio jurídico a buscar allá la asesoría de los expertos en esos temas. Para nada, porque ustedes tienen toda esa capacidad plena de poderse obligar, ¿verdad? Sin el ministerio de nadie, ¿sí o no? Bueno. Entonces, hagamos una preguntita. ¿Cómo se expresa el consentimiento en Colombia? ¿Cómo se expresa el consentimiento en Colombia? Mediante una manifestación libre y consciente de la voluntad de una persona con el fin de obligarse con otra, para dar, para hacer o no hacer una cosa. Así de sencillo. Para dar, para hacer o no hacer una cosa. Para dar, para hacer o no hacer una cosa. Así de clarito. No más. Entonces, hagámosle un puntico
seguidito, son capaces jurídicamente las personas. Fíjate, aquí definimos el consentimiento. Ahora vamos a definir quiénes son capaces. Si quieren, anótenlo como preguntita. ¿Quiénes son capaces? Son capaces jurídicamente las personas que pueden obligarse por sí mismas. Que pueden obligarse por sí mismas. De lo contrario, cualquier intervención o coacción, C-O-A-C-C, tilde en la O. De lo contrario, cualquier intervención o coacción de otra configuraría la invalidez del acto. Entonces voy a repetir, son capaces jurídicamente las personas que pueden obligarse por sí mismas. De lo contrario, cualquier intervención o coacción de otra, disculpe, de otra configuraría la invalidez del acto, por lo que se requiere de un consentimiento exento, por lo que se requiere de un consentimiento que esté exento de excepción EX. A propósito de ayer y hablando de esto, ya ayer anunciaron el tema de los pagos de los impuestos prediales y van a dar hasta unos espacios para que la persona pueda pagarle al fisco. De un consentimiento exento de vicios para el perfeccionamiento del acto jurídico. Bueno, ahora vamos a anotar un subtítulo que se diga vicios del consentimiento. Vicios del consentimiento. Anotémoslo así, uno debajo de otro. El primero, error. El primero, error. El segundo, la fuerza. El tercero, el dolo. El tercero, el dolo. Importantísimo esto. Disculpe, profe, ¿cuál es el primero? El primero es el error, la fuerza y el dolo. Entonces, el error. Con el error vamos a hacer 3 salvedades de mucha importancia del error. El primero, error sobre un punto de derecho. Error sobre un punto de derecho. El segundo, entre paréntesis, no vicia el consentimiento. El segundo, el error de hecho sobre la especie del acto o el objeto. Repito, el error de hecho sobre la especie del acto o del objeto. Ese recae
sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra. Ese segundo error derecho sobre la especie del acto o el objeto recae sobre la especie o acto o contrato que se ejecuta o celebra. El tercer error sobre la persona, ese tercer error sobre la persona, entre paréntesis, coloquemos, siempre y cuando la persona sea causa principal del contrato. Eso se dio muchísimo cuando se celebraban los famosos matrimonios, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, la mujer se vendía como una mujer muy esto, el hombre como un hombre muy lo otro, tipo Arnold Schwarzenegger, tipo actor hollywoodense, y cuando se conocían, ya tú sabes, porque recuerden que en aquellos tiempos no estábamos tan bien ilustrados por las herramientas de las TIC. Profesora, qué pena, siempre y cuando la persona, discúlpame. No te preocupes, yo te estoy escuchando, que estoy manejando aquí varias, ¿cómo se dice? Varios Siempre y cuando la persona, escenarios. El siempre y cuando tercero, la profe. persona sea la causa principal del contrato. La persona, estoy hablando del matrimonio, recuerden que anteriormente nosotros no teníamos estos internet, es que no estamos lejos, chicos, señor estudiante. Recuerden que en los 90, en el año 94, cuando empezó, todavía teníamos Viper. El Viper en Colombia salió para los médicos, porque la salud en conexidad con la vida eso es delicado. Y más ya en ese momento ya estábamos bajo el régimen y amparo de nuestra nueva constitución, el famoso Viper. Recuerdan, era para los médicos. Y después entonces lo utilizamos un ratito los otros profesionales y fue cuando salió, le decíamos la panelita, los primeros celulares, ¿verdad? Pero antes de eso, no. Entonces se celebraba matrimonio, entonces las personas se conocían, salían páginas en El Espectador, en los periódicos de alta circulación para buscar amistades, parejas y esas cosas. Y así poco a poco, pero en aquellos tiempos había más posibilidad de poder engañar. Y entonces cuando llegaba el momento de conocerse, no, yo no voy a casar contigo, tú no eres ningún Arnold Schwarzenegger, no, tú tienes mucho peso, no, tú eres muy delgado, tú sabes que hay personas que les encanta personas gruesas, hay personas que les encanta personas delgadas, hay personas que les gusta, eso depende, la belleza es algo tan subjetivo. Y nosotros, ¿dónde vemos más esa subjetividad de la belleza? Los padres, ¿cómo ven los padres? Sobre todo la madre, la mamá, porque es la que pare, es la que tiene 9 meses en su regazo, en su vientre, a su hijo. Y para una mamá ningún hijo es malo. La mamá siempre vive cerrada, que el hijo, mira que nada, la mamá siempre vive cerrada porque es su madre. Y entonces fíjate tú, que ese aspecto de la belleza es subjetivo, pero cuando se trata de una pareja y no hay subjetividad, ve lo que y aún así, en estos tiempos, todavía se está actuando con mala intención. De que hay personas que les gusta amistades y cosas por internet. Bueno, yo en eso yo no digo no lo hagas, eso es discrecional de cada uno, y más en estos momentos que hay tanto peligro. Ha aumentado el nivel de todo, de la delincuencia, del homicidio, del feminicidio, del maltrato animal, del engaño. El dolo está, pero que galopa. Nadie te va a decir que quién en la casa estuvo así, con quién estuvo, nadie. En las personas, inclusive habiendo recién pasado, ya quieren estar interactuando.
Entonces, el tema, esto sobre el error de la persona, yo lo veo tan importante. Es como cuando usted compra un caballo. Yo nunca me olvido de mi profe cuando me dio civil, que no es lo mismo, Bermejito, que tú compres un caballo blanco que un caballo negro. ¿Ah? No es lo mismo que tú compres un caballo de carrera que tú compres un caballo para pastear, para pasear, ¿verdad? Esa es una especie. Ahora viene la fuerza. La fuerza está muy específico en el 1513 del Código Civil. La fuerza, que es el otro vicio del consentimiento, se traduce como el acto de presionar moral o físicamente a una persona para que perfeccione un acto jurídico. Entonces, la fuerza se traduce como el acto de presión moral o físicamente a una persona para que perfeccione un acto jurídico, tal y como le indica el artículo 1513 del Código Civil. Vea que yo se los dije ya. Miren lo que dice aquí. La fuerza no vicia el consentimiento, salvo que sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, su sexo y condición. La fuerza. Yo les dije, yo no sé si fue ayer, anteayer, que yo estudié ¿cómo se llama? Con guajiros. Y nos contaban, y eso tampoco es que haga tantos años. Yo salí académicamente en el 93, y usted sabe que el honor, la virginidad, en los últimos lugares que yo tenga conocimiento por lo vivido, porque el que lo vive es que lo goza, como dice el eslogan de los carnavales. Eso no hay pierde. En la costa, que uno vio más eso, por ejemplo, los Valdeblasque y los Cárdenas, se acabaron, pues, eso no respetaban sepelio, ni respetaban velorio, eso no respetaban que la persona estaba en la misa, pero si allá estaba, ya se acabaron. ¿Y quién quedó viva? La causante del asunto. Entonces, fíjense, una cuestión importante, yo se los comenté, el tema de la fuerza, el tema, y tenemos una película que le interpretó, ya ella es una mujer ya madura, Ornelia Mutis, italiana. Ella fue la que se protagonizó, la mujer que fue a un matrimonio ya sin la virginidad, crónica de una muerte anunciada. Pueden verla, eso fue algo que pasó, que lo llevaron al cine, a la cinemateca, es distinto. Entonces, ¿qué les cuento yo? Usted tomaba a ese muchacho, el vecino, venga para acá, se casa con mi hermana, y cualquier persona con un arma, imagínate. Ah, la fuerza. Ahora viene el dolo, que se está polulando mucho en estos tiempos pandémicos en toda la humanidad. Se define como la conducta intencional de inferir o provocar daño. Se define como la conducta intencional de inferir o provocar daño para que el dolo vicie el consentimiento. Será necesario que sea determinante para que el perfeccionamiento del acto jurídico o que sea obra de una de las partes. Perdón, doctora. El dolo. Qué pena, su merced, nos repites, queda como muy rápido. No, tranquilo. Yo por eso les preguntaba si están copiando, entonces hablo y dicto, ¿verdad? Entonces, volvemos, tranquilo, discúlpeme. El dolo se define como la conducta intencional de inferir o provocar daño para que el dolo vicie el consentimiento. Será necesario que sea determinante para el perfeccionamiento del acto jurídico o que sea obra
de las partes. Tranquilo, está bien que tomen apunte, está muy bien, porque a veces yo digo cosas aquí que no están en los trabajos en los que yo le subo, ¿no? El dolo dice que, doctor, ¿Cómo el dice? dolo dice, el consentimiento. Sí, permítame para no decirle algo que no sea cierto. Será necesario que sea determinante para el perfeccionamiento del acto o que sea obra de una de las partes. En otras palabras, para que te quede ahí más clarito a ti y al resto de tus condiscípulos, el dolo tú lo puedes ver como la conducta antijurídica, culpable y punible. Antijurídica. Eso es lo que en penal se define como delito. Exacto, mi hijo, allá es donde va, allá es el asunto. El dolo. En civil está la culpa y la negligencia. Culpa y negligencia. En civil. En cambio, dolo es otro asunto. El dolo ya es un asunto de carácter penal. Por ejemplo, en civil, fíjate tú, aquí en Colombia a los 16 tú le puedes como padre, buen padre, soltar tu carro y le estás enseñando a tu hija. En Estados Unidos desde los 14. Y para que se tome un expressway o un freeway o una autopista de alta velocidad, porque se le conoce de 3 maneras en los Estados Unidos, tiene que ir con el papá o la mamá, en el carro del papá o la mamá, por aquello de del buen padre de familia. Porque tú estás en tu casa, me estás recibiendo, que yo te estoy visitando, nos estamos tomando un cafecito. Cualquiera de ustedes, el ejemplo va para todos y para todas. Y nos sentamos allí. Vamos a hablar más bien de una casa de la costa, o de aquí de Cundinamarca, aquí cerquita, sí, a la salida de acá a Bogotá, que estamos en el primer piso, esa ventana pega con el pase de los transeúntes de afuera de la calle, y el niño de al frente empieza a jugar con una pelota, y ¡pra! Quiebra el vidrio, y no solamente lo quiera, sino que esas esquirlas de vidrio te caen a ti y a mí, que estamos en la visita. Es un niño, pero ajá, y punto suspensivo. Punto suspensivo. ¿Quién tiene que responder por eso? ¿Quién tiene que responder por eso? De ahí que la culpa no es un tema ahora, pero de ahí que la culpa sea leve, grave o lata. Y es muy distinto del dolo. Es muy distinto. Por ejemplo, mira, un individuo, vamos a hablar de individuo porque lo vamos a hablar en el campo penal, para no quedarnos aquí, para que avancemos, para que quede más ilustrado esto. Un individuo planea un asesinato de una persona estrellando su vehículo con el de la víctima. Cuando él va el camino al trabajo, a su trabajito, ya tú sabes, porque la delincuencia hasta se persina, y como en México que hay hasta le rezan a las vírgenes y no sé qué. Y aquí también eso se daba, estos grandes delincuentes que ya están, me imagino, quemándose allá, se persinaban y todo. Entonces, cuando va al punto exacto en el cual debe ejecutar el delito, lo realiza y se va. Él lo hace, pero es un dolo directo, es un dolo
con mucha sevicia. Y si nosotros seguimos, por ejemplo, tomando el ejemplo, ese individuo que planea el asesinato sabiendo que la víctima va acompañada de su hija, el autor no quiere matar a la hija, pero acepta que el resultado para conseguir el principal. Entonces llega el día, estrella el vehículo causando la muerte tanto del padre como de la hija. Entonces estas son cosas del espectro penal. Siempre yo me he dado cuenta en el tema penal, cuando uno se da cuenta de las noticias, de los delitos por emociones, porque le quitó esto, lo otro, temas pasionales, que lo empuja, como ese caso que pasó allá en el poblado de Medellín, como el caso que pasó hace 3 años del conductor que no quería matarlo, y el asunto, y la brega, y el asunto, o uno que pasó en la 1 de mayo, de uno de esos bares, la persona no quiere matar. La persona lo que quiere dar es, ¿cómo es que hacen los muchachos y esas muchachas se pegan aquí en la mano y se pegan en la boca? Darle, como quien dice, una lesión, y resulta que no le da una lesión. Son los famosos delitos preterintencionales, pero ya eso es otro tema, ¿sí? Ya eso es otro tema. Entonces, el acto de él o de ella quiere darle una lesión, y resulta que lo que termina es que no le hace una lesión, sino que le quita la vida, porque tú te pones a bregar con una persona, la tomas por los cabellos, le haces una cosa y la otra, y pierde el equilibrio, y la persona se da acá, y si está en un segundo piso, se cae y se mata. Bueno, entonces vean, este tema de la voluntad, el tema de la voluntad y del consentimiento. En el consentimiento tú sí sigues con todos los requisitos y formalidades de la ley, pero en la voluntad sí es diferente. Y por eso ustedes lo van a ver hoy cuando vamos a dar la simulación. En la simulación está todo. Todo, todo, todo. Todo. Porque lo vamos a hacer con la propiedad. Vamos a ilustrar la simulación con la propiedad. Se cumple con todos los requisitos. Eso es lo que se llama el famoso testaferro, o para cuando un padre quiere que su hijo le apruebe un crédito. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces viene y le traspasa el vehículo, se lo venden. No, pero él está todo con tradición y todo y registrado, porque ustedes saben que con la propiedad hay que registrar la escritura. Porque si no, no cumple con el requisito de la validez. Después de la venta, y por muchas razones hay que hacerlo, porque tú sabes que hay pillos que venden, y si la persona no se pone las pilas para hacer el registro correspondiente, lo puede volver a vender. Entonces, si no cumple con esa, entonces una persona en simulación hace todo, cumple con todos los requisitos, pero la voluntad es otra. El papá lo hace con el hijo con el papá, una buena amiga con la otra, una buena hermana con la otra hermana. Pero la voluntad es otra. Pero tiene que cumplir con todo. Eso lo vamos a ver ahorita con el famoso tema de la, vamos a dejarlo antes de irnos de break, vamos a dejarlo con la opción pauliana y la acción de simulación. Con la acción pauliana y la acción de simulación. Bueno, entonces, hay un asunto importante que nosotros tenemos acá, de la aclaración de la voluntad, del consentimiento, todo eso que le hemos dicho. Nosotros vamos a ver aquí la simulación, el fraude pauliano. ¿Sí? El fraude pauliano. Entonces, vamos ahora a definir qué es la acción pauliana. Para antes de irnos, inclusive lo vamos a hacer desde una perspectiva muy hermosa, porque yo les traje dos
dos comentarios, dos sentencias, no de la Corte Constitucional, sino de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia tiene 3 salas. La sala penal, delicadísima, la sala laboral y la sala de civil y de tierras. Entonces, este tema de la acción pauliana, tocada paralelamente con la acción de simulación, sobre ella, y que está contenida, para que tengan conocimiento, está mucho más allá del que acabamos de ver de los vicios y el consentimiento, está en el 2491 y fue en el año 2005, es decir que va a cumplir 16 años, donde yo les voy a hacer lectura. Yo les doy el número, ustedes lo pueden consultar después. Hoy esta partecita yo se las voy a despedir, la acción pauliana, por supuesto, pero la lectura de lo que dijo la Corte va a ser una lectura y ustedes la estudian, porque eso va a estar subido hoy. Después les voy a leer otro de la Sala Civil y de Tierra de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 2002, relacionada con el tema pauliano. Se hace mucho énfasis sobre la insolvencia, porque es que ¿de qué se trata estas acciones? De la persona, por un lado, declararse insolvente para que no lo sigan sus acreedores. Y por el otro lado, cuando un buen padre lo hace con su hijo, para que le den un crédito, vamos a decirlo, hipotecario, para un carro, qué sé yo. Ese también se lo voy a leer. Y también les voy a decir contra quién se ejerce una acción pauliana y cómo se debe probar. Y lo que vamos a concluir sería, ¿cuál sería la diferencia entre una acción pauliana y una acción de simulación? ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Para aprovechar, salgamos a las 9:10 al break, para que avancemos acá y nos quede clarito el asunto. Entonces les voy a dictar con énfasis, el énfasis. ¿Qué es la acción pauliana? ¿Qué es la acción pauliana? La acción pauliana es una acción civil revocatoria o rescisoria. Revocatoria o rescisoria. Ya ustedes saben qué significa la palabra restitución, ¿verdad? Anoten restituir, que no esté corriendo ese verbo. Restituir, ¿qué es restituir? En términos financieros se maneja mucho la figura de rescisión. Entonces sería bueno que ustedes tengan muy claro las diferencias entre uno y otro término, o son lo mismo. El abogado y la abogada deben tener claro mucho los significados de los conceptos, de las acepciones, de los términos, de las palabras y de los vocablos. Yo los combinaría, les sugeriría que anoten esas dos palabras también para su diccionario, porque una cosa es el contexto en que la estoy diciendo, otra cosa es el derecho es un espectro muy grande. Rescisión, recuerda, rescindir. Rescisión, rescindir, restituir, ojo con esos términos. Entonces, la acción pauliana es una acción civil revocatoria. Revocatoria, ¿qué es revocatoria? De tanto que hablamos ahorita ese tema de revocar los gobiernos, de revocarle el cargo, incluso han hablado hasta de revocarle el cargo y dice que al presidente, ¿no?
o rescisoria que busca proteger a los acreedores cuando sus deudores se insolventan para no cumplir con el pago ¿Qué de la usted deuda. qué, profe? Qué pena. Un poquito más despacio, profesora, gracias. Tranquilo. La acción pauliana es una acción civil revocatoria o rescisoria que busca proteger los acreedores cuando sus deudores se insolventan para no cumplir con el pago de una deuda. No le busquen más parapetos como, como dicen algunas personas en algunos lugares de Colombia. Parapetos. Doctora, qué pena, ¿me puede repetir eso? La acción pauliana es una acción civil. Es una acción civil revocatoria o rescisoria que busca proteger a los acreedores cuando sus deudores se insolventan para no cumplir con el pago de una deuda. Punto. Una acotación muy recibida. La única manera que del hacerse es el hábito. La única manera del hacerse, ¿el hacerse qué? Wherever, lo que sea, ¿no? Un experto en lo que sea. Es el hábito. Por eso se dice que el mejor momento, así como el vino, que con los años, incluso hasta hay una canción de Shakira, en derecho dicen que el mejor producto de un abogado y de una abogada es después de los 50 años. Porque es una persona que ha estudiado, que ha vivido, que ha viajado, que ha investigado, sobre todo el abogado y la abogada. Después de él, el médico y la médica, que les toca duro también leer, estudiar, investigar, ir a congresos nacionales, internacionales, convenciones, bla, bla, bla. El abogado y la abogada son escribientes, mucho en la época greco-romana. Son escribientes, tienen que tener hilaridad, escuchar, discernir, pasar por el sedazo de la razón, saberlo alemán, saberlo italiano, saberlo español, saberlo suizo. Y aparte porque eso nos los enseñó el estilo de, a mí me enseñó mucho a ver, escribí las verdades y las mentiras en la virtualidad por parte de los discentes de las instituciones, corporaciones y universidades en Colombia. Porque cuando yo estoy presencialmente con ustedes, el estudiante por pena a veces, porque a veces ya depende, ¿no? Por respeto, él se ve combinado a tomar el apunte. Pero virtualmente, de pronto todos lo hacen, de pronto todos no. Pero yo se lo he dicho a los estudiantes como para darle un incentivo y una motivación y lo guarden como una carta. Yo no soy amiga del juego, jamás. A mí no me gusta el juego, nada de eso, ni lo solitario, que el parque, que no, nada de eso. Pero lo dejan como una asa aquí, cosa que cuando Dios no lo quiera
Y ahorita que vamos a hacer aquí un ejercicio con ustedes muy bonito para el examen, que va a valer el 60% único, que vaya a encerrar casi todo este material. Miren la cantidad de material del que yo les he hablado a ustedes. Y por eso dijimos que hagamos cuestionarios. Entonces, estamos pensando el día, que yo pienso que no va a pasar de la semana que viene. Como Doctora, qué pena, ¿le puedo interrumpir? como tarde, yo pensaría que vamos a empezar este viernes y el lunes que viene ese examen. Por eso les digo, vayan estudiando. La monitora que se ponga en posición ahí de acuerdo con ustedes para que ella les envíe esos cuestionarios, porque ella tiene que hacer un trabajo conmigo de estudiarlo, amalgamarlo o consolidarlo y volvérselos y volver, como hizo una canción, para que lo estudien cada uno individualmente. Si por alguna circunstancia les va mal en la primera y la segunda redada, hablando en términos esos como usan las policías con los delincuentes, yo les puedo decir, hazme un favor, búscate los apuntes del día 5 de marzo, un viernes lluvioso en la ciudad de Bogotá. Ah, bueno, profe, búscate. Léeme algo que yo dije ese día. Punto suspensivo, no les digo más. Ese Doctora, ¿puedo interrumpir? es un as en la mano que les queda a ustedes, que yo los motivo para que ustedes tomen apunte, porque si ustedes pierden un parcial en la primera y la segunda chance que yo les doy, por eso tiene que ser 2 días el examen este que vamos a hacer, que yo pensaría que va a ser el primer grupo de hoy en 8 y el otro el lunes. Va a haber un grupo, así es la democracia. La democracia es consensos y disensos. ¿No ves cuántos habitantes somos en Colombia? ¿Y cuántos votamos por los presidentes? Ni siquiera llegamos a 18 millones. ¿Y ya por cuánto vamos? Pero así es la democracia. Hay unos estudiantes que tanto en el primer chance como en el segundo, que es la socialización de la sentencia, van a tener ese chance de tener 2 días más para estudiar. Vayan estudiando, señores y señoras. Vayan estudiando, que tenemos bastante material. Esto es epistémico, esto es conocimiento. Por eso yo les digo, es mejor tomar apuntes. Y yo por eso lo del diario se lo subo después de que lo digo. Por muchas razones. Bueno, entonces, vamos a explicarlo. Ya dijimos la definición, vamos a explicarlo y después nos vamos a la... Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Qué pena. No, tranquila. Es que qué pena interrumpirla, si es que no puedo alzar la mano, no sé qué pasa con el sistema. ¿La acción pauliana es lo mismo que la ley de insolvencia? ¿Viene a ser lo mismo? No lo puede decir que sí es lo mismo, no. Incluso ahorita hablamos de eso. La acción pauliana es precisamente cuando los deudores se insolventan, pero no puedes decir tajantemente que es lo mismo, no te pongas en eso. No, estoy preguntando que si es lo mismo. No, y vamos aquí, vamos construyendo. Lo otro es, digamos... Permíteme, Tico, Vivi, no te me adelantes. Y lo otro es que también te voy a leer dos. Te voy a leer dos. Eso no se lo voy a dictar para que tú lo consigas esta tarde cuando esté subido, a más tardar antes de las 5. Sea que lo abordemos todo, ¿no? 2 criterios de la Corte Suprema de Justicia, que es experta en estos temas porque ella tiene 3 salas y una de ellas es justo la sala civil y la sala civil y de tierras. Entonces eso te va a arrojar a ti una respuesta porque estamos empezando apenas. ¿Listo? Bueno. Doctora. Entonces, ahora sí te voy a explicar, cuando una persona no quiere pagar sus deudas, uno de los caminos que toma es vender sus propiedades para que el acreedor no pueda embargarla o embargarlo o embargarlos, lo que constituye una especie de fraude en perjuicio del acreedor. Entonces, tú no puedes decir que sí es lo mismo la ley de insolvencia porque recuerda algo muy delicado, Viviana. Por eso yo les digo, no me confundan la chicha con la limonada ni la leche ¿cómo es? Leche de esa magnesia con la leche normal. Ojo con eso.
porque Doctora, por eso está la la ley de pregunté para declarar. insolvencia, está la ley de insolvencia de personas naturales no comerciantes y es un tema que ni siquiera lo aconsejamos en los consultorios jurídicos porque te lo voy a anticipar para que lo sepas y por eso no te quiero que toques ese tema. La única universidad vamos a circunscribirnos a Bogotá. La única universidad en Bogotá que tiene aprobado para que lo den en los estudiantes en el consultorio jurídico es la Nacional y no lo están abordando. Y no se aconseja. Ese es un tema muy espinoso porque les puede resultar más cara la cura que la enfermedad a las personas que se declaren en esa posición. Sí, Porque es dentro y no es el tema VIVI, y tenemos harto tema VIVI para anticiparnos sobre eso porque no es el tema. Porque si a la persona la atacan en un estrado judicial, puede perder ¿cómo se llama? El animal y la cuerda, algo así, un dicho. No, es que la duda la tengo exactamente, es porque es lo que se está viendo mucho ahora dentro de los juzgados. O sea, todas las audiencias que se están dando muchas audiencias de conciliación por la ley de insolvencia, debido al desempleo, debido a la pandemia. Entonces se me creó la duda y lo relacioné, pero por eso le hice la pregunta. Un profesor en consultorio jurídico, nosotros eso no se lo aconsejamos. Okay. Y es discrecional, una persona verá si lo toma o no, porque puede resultarle más cara la cura que la enfermedad. Bueno, vamos al caso que nos ocupa. Entonces, la acción pauliana, cuando una persona no quiere pagar sus deudas, entonces uno de los caminos es ese, insolventarse. Y eso se constituye, por supuesto, en un perjuicio para el acreedor. Entonces la ley, previendo esa realidad, como tú dices, que se está viendo en los estrados judiciales, creó esta figura y está contenida en el artículo para que tú lo anotes, que te gusta tanto el tema, en el 2491. Y mira dónde está, años luz, 2491 del Código Civil. Entonces te lo voy a leer, y lo otro también lo voy a leer. Esto no lo voy a dictar. La ley previendo eso está contenida en la ley 2491. ¿Sí? Incluso hay unas personas expertas. Yo tengo una pareja de esposos que yo les dicté para qué, para dejarte ese camino allí cerradito. Yo tengo una pareja, ellos son antioqueños, que es Sandra y Juan Carlos, incluso te puedo decir los nombres. Ese es un curso muy grande, uno de los cursos más grandes que yo he tenido en nuestra institución. Bueno, excepcionando el primero, que fue muy grandísimo. Esto estaba aquí en A13 antes de llegar al consultorio jurídico. Y por cierto, ese curso, estructuralmente hablando, lo achicaron, lo convirtieron en 2. Está en el primer piso. Cuando tú entrabas a la cafetería, al fondo, lo convirtieron en 2 los dueños del instituto, nuestros directivos. Era muy inmenso ese curso. En ese curso, ellos son expertos en este tema, más Sandrita. Ellos son antioqueños, grandes personas, son amigos míos. Ella es la que más maneja el tema y tienen una oficina muy hermosa, un buffet en la vía del aeropuerto por la embajada americana. Y de ese salón, dos personas de ese salón se convirtieron en por decirlo menos, socio de ellos. Inclusive ellos me lo ofrecieron a mí, ves que yo me dediqué a la institución, créeme, incluso hasta me mudé cerquita para estar allá y acá, allá y acá. Casa, trabajo. Estoy dedicada a la institución. Y yo no tengo tiempo para dedicarme a otras cosas. Entonces, ¿qué te cuento? Ella incluso me lo dijo, profe, yo no le recomiendo, porque eso de la insolvencia de persona natural, ojo, no comerciante, con una calidad. Eso es muy delicado, Vivi, muy delicado y no todo el mundo se dedica a eso. No todo el mundo se dedica a eso. Eso es como el abogado. Tú vas a salir de abogada, pero vaya y tú en qué te vas a especializar. Porque un abogado no se puede especializar en todo. Hay personas que no les gusta el laboral, a mí no me gusta el laboral, ni me gusta el penal, me gusta la administración pública. Es más, yo no estudié para litigar. Hay personas aquí que están para eso, porque les gusta el litigio y están para eso, y pertenecen a la rama judicial, aquí incluso en este curso. Entonces, cuando una persona no quiere pagar sus deudas, ese es el camino que toma. Es una persona que actúa ¿con qué?
¿Con culpa, negligencia o dolo? Ahí te dejo la pregunta. Es una persona que actúa con culpa, negligencia o dolo. Tú tienes la respuesta. Entonces, si esta acción civil prospera, los bienes enajenados por el deudor, maloso, tramposo, regresan a su patrimonio a fin de que con ellos garantices el pago de la deuda. Ahora, la acción pauliana no importa la forma en que el deudor haya enajenado sus bienes, ya que mediante una venta, una permuta o una donación, etcétera, etcétera, lo logra. Entonces, ahí es donde está el detalle que les traje acá a colación de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 2005. No voy a resumir. Es exactamente la tesis que te voy a leer a ti y al resto de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Mira lo que ella dijo con relación a la acción pauliana. Obvio que legítimo derecho asiste al acreedor de velar porque su crédito sea pagado, por lo que estará siempre atento a que el deudor tenga con qué hacerlo. Y sin pretender reanudar controversias que se antojan hoy superadas en torno al fundamento, contenido y alcance del modo como ejercerá ese poder de vigilancia, el caso es que tendrá puesta la mirada en el patrimonio del deudor, su única prenda general de garantía desde cuando, en una evidente humanización del derecho, el sujeto obligado dejó de responder con su propia persona. Cierto, sigue la Corte en su tesis, Corte Suprema, que no podrá exigir ni entender que a ello se compromete un deudor, una administración exitosa o próspera de sus negocios. Tampoco podrá restringir su libertad contractual para obrar conforme a sus designios. Punto seguido, sigue diciendo la Corte. Por eso sí, le cabrá interés en que esa administración sea cuando menos diligente y leal, de modo de pensar que cuando así no se conduce el deudor, dispone el acreedor de herramientas varias para proteger su crédito y evitar que se hunda en lo ilusorio. Entonces, permítame un momentico, ya estamos terminando para irnos al break. Así, cuando lo que sucede es que su deudor, el mismo que tiene el deber jurídico y moral de satisfacer el crédito en la celebración de sus negocios, produce o agrava desviadamente su insolvencia, de tal suerte que haga imposible o más gravoso el cobro del acreedor. Eso se llama en latín fraus creditorum. Tiene la potestad de pedir que se deshagan negocios tales precisamente porque experimenta que su acción de cobro ha sido debilitada. ¿Quién? El acreedor. Dispone en tal caso el acreedor de la denominada acción pauliana. Nada que ver con eso de insolvencia de persona natural no comerciante. Dispone en tal caso el acreedor de la denominación de la acción pauliana, no más. Su deudor acá por acción y no por pasividad u omisión, como acontece en otros campos, eso es otra cosa, verbigratia. El de la acción subrogatoria es merecedor de reproche y lugar. Hay entonces para que el acreedor intente remediar la situación trayendo de nuevo. Lo trae. Y eso es a través de la justicia. Un juez o una jueza. Lo traen con la acción pauliana de nuevo al patrimonio insuficiente de aquel lo que sagazmente había sacado. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia en su momento. Bueno, los dejo para el break de 5 minutos. Eduardo. Sí, profesora. En 5 minutos, ¿sí? Sí, profe, a las 25. Stop. Hagámosle. La decisión, la tesis, se le llama eso. La decisión, la tesis de la Honorable Corte Suprema de Justicia, vamos a decir el año. Ese es el expediente. Fue el expediente para las personas que van anotando allí, no obstante que lo van a consultar.
a partir de hoy por la noche en su plataforma es el expediente 7804 de junio del 2005, exactamente sentencia del 21. Entonces, de allí, siguiendo el orden, hay unos requisitos. Sí, hay unos requisitos de la acción pauliana. Entonces, esos requisitos de la acción pauliana para que prospere la revocación de esos negocios o esos actos mediante los cuales el deudor se insolventó, se deben cumplir algunos requisitos que vamos a exponer de manera más general. Serían 3. Lo voy a decir cortico y después cada uno yo se los leo, por supuesto. Les voy a dictar chiquito cada uno, sustancialmente cada uno. El resto lo hablo. Si hay lugar a explicarlo, se explica. Y ustedes lo consultan en la plataforma para la preparación de lo que quieran, de su clase, de saber más, repasar, qué sé yo. Porque esa es la idea de la virtualidad. La idea de la virtualidad es que si algo no se comprende en el momento, investigarlo o consultar la grabación o ver otros tratadistas. Básicamente yo me estoy ilustrando en gran medida para este tema del acto del negocio consentimiento con el grande Arturo Valencia Sea y otro de más arriba ya sería a nivel de sala, de la sala civil y de tierras de la Corte Suprema de Justicia. Eso es a nivel de jurisprudencia. Bueno, entonces, el primer requisito para que prospere la acción pauliana, ¿en favor de quién? Por supuesto, del acreedor, porque él es el que demanda, no el deudor, porque el deudor fue el que actuó fraudulentamente. Listo. Primero, requisito, que exista un crédito a favor del demandante y a cargo del demandado. Ese es el primer requisito. Pues resulta obvio, ¿no es cierto? Pero así hay que decirlo. En el derecho las cosas son castas, claras y precisas y decirle y al punto. Entonces le voy a decir el ejemplo, no lo anote. Pedro le prestó a Juan y Juan no pagó y se insolventó. Hay un crédito a favor de Pedro a cargo de Juan que Juan no pagó, punto. Vamos para el segundo, que esto sí lo dicto, la definición. El otro requisito, que el acto del cual se busca la revocación haya constituido fraude, haya perjudicado a quién, al demandante. ¿Y quién es el demandante? El acreedor. Entonces vuelvo y repito para los que están escribiendo. Que el acto del cual se busca la revocación haya constituido fraude, haya perjudicado al acreedor, es decir, al demandante. Es decir, le haya causado insolvencia, haya causado la insolvencia del deudor, haya causado la insolvencia del deudor. Dice que aquí nosotros no estamos hablando si es persona natural no comerciante, persona comerciante, nada de eso. Este no es el tema. Estamos en acción pauliana. Repito para los que están escribiendo, que el acto del cual se busca la revocación haya constituido fraude, haya perjudicado al acreedor. El acreedor es el demandante. Que se haya causado la insolvencia del deudor, por supuesto. Entonces les voy a leer el ejemplo, no lo anoten, el que escriba rapidito como yo lo alcanzo a anotar. Pedro se vio perjudicado por la venta de la finca que hizo Juan, puesto que se hizo más difícil, sino imposible, que Pedro recuperara su dinero. Y por supuesto que esa ha sido la intención de Juan. Ese es el ejemplo. Vamos con el último, para hacerle lectura de una segunda tesis, criterio, decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por supuesto en la Sala Civil. Ya esto fue más acá, fue en el 2002. La tercera, que exista mala fe.
Y la mala fe la vemos por todos lados. La mala fe parece una cosa terrible, parece un cáncer, eso camina y camina y camina, y uno la ve en todos lados. Cuando uno sale en un taxi, en la calle, en todos lados ve uno la mala fe. Por eso la mala fe, la buena fe se presume. Y la mala fe hay que probarla. Hay que probarla. Entonces, el tercer requisito está en el 2491 para los estudiantes que están tomando atenta nota. Que exista mala fe, o como lo ha definido el artículo 2491 del Código Civil, conociendo ambos, otorgante y adquiriente, el mal estado de los negocios del primero. Entonces, ese es el tercer requisito, que exista mala fe, o como lo ha definido el artículo 2491 del Código Civil, conociendo ambos, otorgantes y adquirientes, el mal estado de los negocios del primero. Bueno, entonces vea, vamos a, porque entonces aquí habría que hablar las cosas, a qué títulos son. Vamos a hacer a definir la tesis que dio la Honorable Corte Suprema de Justicia. La Honorable Corte Suprema de Justicia en 3 puntos explicó este tema. Lo explicó así: que el demandante sea titular de un crédito preexistente, el acto cuestionado a cargo del deudor demandado. Segundo, que el negocio impugnado, que ha de ser real, cause perjuicio a sus acreedores. Eso se llama eventus damni, en cuanto haya determinado o agravado la insolvencia del deudor. Y la tercera, que dijo la Corte Suprema, que éste, por ser conocedor del mal estado de sus negocios, actúe con la intención de defraudarlos. Pero si el acto se realizó a título oneroso, es menester que el tercero contratante tenga conocimiento del mal momento del deudor. Conciliam fraudis. Yo les quiero comentar que para que ustedes tengan una, yo sé que lo saben, pero yo quiero dejarlo aquí claro, y porque esto queda grabado, para hacer esa aclaración y queda aquí grabado, presente. Cuando uno lee una tesis, cuando uno lee una decisión de una determinada sala, de una determinada corte, como en este caso es la de Corte Tribunal Máximo de Casación en Colombia, ella se hace acotación para ilustrar una cátedra, una clase, un tema, y la Corte está haciendo una especie, no está haciendo una especificidad, podría ser, está haciendo, está haciendo una especificidad o está haciendo una generalidad, porque ella se está refiriendo a un caso concreto. De ahí que del por qué las decisiones de la jurisprudencia deben ser consideradas, porque se puede aplicar para otros casos. Y en este caso que nos ocupa, casa, queda bien claro. Entonces, respecto dice la tesis que respecto a la diferencia de la mala fe, cuando el contrato es oneroso o es gratuito, la Corte, este es un caso que revisó, que casó la Corte y lo deja claro, entonces se está refiriendo a casos onerosos o gratuitos, cosa que no viene en el sentido en que nosotros venimos, pero se los leo por lo importante que es, y no es muy grande esa tesis, y ya se las voy a leer. Cuando el contrato es oneroso o es gratuito, la Corte Suprema de Justicia, en la misma sentencia, lo expuso. Abrimos comillas. Esto es de la Corte Suprema. Esto es de ellos, no mío. No es resumen mío. En efecto, por sabido se tiene que mediante la referida acción,
los acreedores pueden demandar la revocación de los negocios jurídicos, realmente ajustados por su deudor, pero aún así otorgados por este fraudulentamente y en perjuicio de los derechos de aquellos. Por supuesto que la ley distingue además los actos onerosos de los gratuitos para exigir en los primeros, o sea, los onerosos, que el tercero con quien contrató el deudor también sea de mala fe. Entonces eso le llaman consilium fraudis. Consilium fraudis. Y respecto de los segundos, o sea, de los gratuitos, que exista solamente el ánimo nocendi del deudor, de manera que el tercer adquiriente puede ser de buena fe. Por eso, una persona, un acreedor, todo lo que a él compete, esa actitud malsana, fraudulenta, corrupta, corrompida, dolosa, bueno, de todos los nombres habidos y por haber que podemos adjudicarle a ese acto mal amañado, malintencionado de ese deudor, perjudica a todas aquellas personas que estén en esa línea del acreedor. Don Windsor, cuénteme. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Quería de pronto, ¿me puede, por favor, aclarar? En esto tiene que ver un concepto que uno escucha de que las cosas cuando pasan estos tipos de fraudes o negocios tienen que volver a su estado natural. Un ejemplo que de pronto alguien se insolventa para no pagar unas obligaciones propias, por ejemplo, de una separación de cuerpos o de pareja, y entonces el cónyuge, y por lo general he escuchado que el hombre se insolventa para que, como lo va a demandar la pareja, para que tenga derecho a los bienes por demostrar la convivencia como el cónyuge. Entonces, cuando se demuestra que él se insolventó con ese mal propósito, ¿existe ese concepto de que las cosas vuelvan a su estado natural? Claro, es más, vean, en temas de separación, por eso los jueces y las juezas de la República de Colombia en eso son muy drásticos. Si una mujer o un hombre demanda por inasistencia alimentaria a su pareja, al papá de su hijo, qué sé yo, la idea es que vi casos de que se salió, renunció a su trabajo por pura mala fe de no darle la asistencia alimentaria a esa hija. Lo vi hace años, hace como 20 años, de un padre con un buen puesto. Renunció y después vino y se hizo el enamorado nuevamente de la mamá de esa niña para que le quitara la demanda. Y evidentemente ella cayó. Evidentemente ella cayó. Y es que eso es lo que pasa aquí en este tema de la sesión paulina. Porque aquí es que tú te haces insolvente. Mientras las personas, dicho sea el caso, vamos a tocarlo, el caso de la insolvencia de personas naturales no comerciantes no es que se hace, sino que la persona, las circunstancias de la vida lo llevan. Por ejemplo, en estos momentos, se está dando mucho en estos momentos, como lo dijo su condiscípula. ¿Por qué? Porque muchas personas han perdido sus trabajos y hay personas que aún estando trabajando, los empleadores le están descontando una parte del sueldo, un porcentaje en pro de, porque hay que ser solidarios también. Hay que ser solidarios con la causa, como dicen por allí. Entonces, ¿qué es mejor? Ceder una parte, eso está como el contrato social. Tenemos que ceder parte de nuestras libertades para ser protegidos por el Estado. Entonces, ¿qué es mejor o qué es peor? Que una persona se quede sin su salario, sin su sueldo, sin su entrada para cumplir con sus responsabilidades, deberes y obligaciones, o que la persona
salga un poquito de, pero eso no quiere decir que la persona se quedó insolvente totalmente, pero sí hay muchas personas que en este momento están insolventes por los efectos de la pandemia, y no solamente en Bogotá, no solamente en Colombia, en todas partes donde este mal azotó. En todas las partes donde este mal azotó, pero son dos cosas muy distintas, don Winsor, don Jairo y el resto de las personas que están acá. Una cosa es que real y efectivamente muchas personas están insolventes en este momento, no porque hayan hecho negocios simulados, porque hayan vendido, enajenado, no, sus bienes, no. No porque hayan actuado de mala fe, porque es el despropósito, no, la mala fe, el dolo, no, no señor. Es porque evidentemente las circunstancias le tocaron. Hay muchas personas que le tocaron, como hay personas que a ustedes y a mí vamos a ubicarnos en eso, porque si ustedes están aquí estudiando, porque esto no es gratis, ustedes lo están pagando. A mí me están pagando también para dictar cátedra. A mí me pagan mi medio tiempo. Entonces significa que ustedes y yo, con todo el respeto de los que son no creyentes, Dios nos está protegiendo, Dios nos está favoreciendo, porque yo estoy aquí cumpliendo algo que me gusta. Y ustedes están allá haciendo algo por su proyecto de vida, porque les gusta también. Entonces significa que no estamos dentro de esa línea, de esa hilera de personas que están insolventes, no por su propia voluntad, sino porque los efectos de porque la pandemia logró hacer mella en su vida. Yo no sé si quedé claro con eso, don Winsor, ¿qué opina? ¿Qué opina usted? Sí, profesora, muy bien. Y otra, de pronto, cuando puso el ejemplo, cuando también venden los vehículos o algo y que no hacen los traspasos, que todo esto crea problemas. Entonces yo quería saber sobre esta, pues no sé de pronto si estoy equivocado sobre la Paulina, que son esas dos cosas. Entonces, el que le decía volver a su estado natural o la orden de hacer. Esa orden de hacer cuando la da el juez, que es que ya como las personas no han querido hacer lo correspondiente, entonces les dan un plazo, y que he escuchado ese término, la orden de hacer. Era eso, profesora, y muchas gracias. Listo. En resumen, antes que avanzar, voy a decir que no vamos a hacer la depuración hoy, la hacemos el lunes. Si de entrada, a mediado o a la salida, pero el lunes la hacemos. ¿Listo? El lunes la hacemos con inasistencia y todo a bordo. En resumen, se puede decir que tratándose de negocios onerosos, debe existir mala fe, tanto del otorgante como del adquiriente. Y tratándose de contratos gratuitos, basta la mala fe del otorgante, es decir, del demandado. Este es un caso específico que tocó la Corte Suprema de Justicia y que ustedes en su buen momento van a leer, yo se lo subiré hoy, vuelvo y le repito, yo le subo el después de, ya ustedes ven ahí, todo está subidito. Bueno, listo, entonces vean, hay una cosa aquí muy importante que es bueno hacer la pregunta para que ya vamos marcando aquí el lunes tocamos, así como tocamos hoy la acción pauliana, el lunes vamos a tocar la acción de simulación. Y aquí al final se les hace una pregunta, se les deja esa pregunta, incluso yo se las voy a responder de la diferencia entre la acción pauliana y la acción de simulación. No, pero las preguntas son pertinentes, porque fíjense, ustedes se han dado cuenta de algo. Una cosa es la insolvencia de persona natural no comerciante, y porque vamos a pensar que la persona no tuvo nada que ver, son cuestiones de la vida. Por eso yo se los he dicho, eres tú, soy yo y mis propias circunstancias. Cada uno y sus propias circunstancias. Pero fíjate, una cosa es muy bonita y hay que darle gracias a Dios. Ustedes están allá y yo acá. Y para las que sea, el hecho de estar formándose es un derecho. Y es un deber también de estar informado, estar educándose. Es un derecho. Pero fíjate que siendo un derecho, hay muchas personas que a mí allá en el consultorio me mueve mi estado de derecho. Reiterativamente, casi que 2 veces al mes, alguien allá me cuenta una historia triste. Ayer, y no es mentira, ayer fue un estudiante a hablar con el doctor Larry conmigo.
va para 5 años, porque ¿cuándo fueron los primeros grados? ¿Cuándo es que en firme entramos en la institución universitaria de Colombia? Yo entré en el 12, ella en el 11 abrió, pero en firme en el 12. ¿Y cuándo fueron los primeros grados? Estamos en el 2021. Va para 5 años de la mala racha por la que pasó y va a retomar sus prácticas para que se den cuenta. Y ustedes están acá en continuidad. Gracias a Dios no han tenido necesidad de salirse, de renunciar, porque aquí están como el roble, firmes para adelante, están en la lucha. Estos términos, estos conceptos que nosotros estamos viendo, yo los combino, los invito. Así fue que yo aprendí las cosas con el ejemplo real, con las cosas reales. Definición, concepto del código del que se trate, que estemos y mirando la realidad, comparándolo con nuestro devenir. Yo los estoy colocando con ustedes, porque precisamente eso fue una de las motivaciones por las cuales algunos quisieron cambiarme. Entonces mejor lo hacemos los ejemplos con ustedes con la realidad. Mire, aquí hay una pregunta que la voy a leer y la voy a resaltar nomás, sin explicaciones no amerita, y doy las diferencias y con eso cerramos. Muchas cosas bonitas que quedan por allí, las estudian pues ustedes allí en la subida de la plataforma. ¿Qué se debe probar cuando se interpone una acción pauliana? Como decía don Windsor ahora. Ahí está la respuesta. ¿Qué se debe probar cuando se interpone una acción pauliana? Debe demostrarse que el deudor ha efectuado ciertos actos o contratos, causándole perjuicio con dicha institución, actos tales como despojarse de sus bienes. Y que eso es lo que se requiere, que las cosas vuelvan a su lugar, como lo dijo don Windsor. Segundo, es menester demostrar que en la acción pauliana la mala fe del deudor. Eso es total. Hay que demostrarla, porque la buena fe se presume. Y la tercera, también se debe probar la mala fe del adquiriente cuando se trate de contratos onerosos, hipotecas, prendas y anticreces. Existe mala fe del adquiriente cuando éste tenga conocimiento de la situación del deudor. Cuando éste tenga conocimiento de la situación del deudor. Entonces, fíjense, ahí está el asunto. Cualquier persona, hasta un vecino se percata de eso, ¿no? ¿Cómo así el carro y ahora está el nombre del hijo y eso por qué así, no sé qué? Y hay personas que son muy suspicaces, que están o porque son muy observadores o porque son muy especialistas de las relaciones de la comunicación social, para no decir la palabra esa que empieza por CH. Bueno, a ver. Una pregunta, doctora. Diga, va a hablar Uriel. Doctora, ¿la acción pauliana tiene tiempo para prescripción o en cuánto tiempo prevalece la acción? Sí, nosotros vamos a hacer eso, la prescripción de la acción pauliana la contempla el artículo 2491. El artículo 2491 te la contempla. Quiere decir que tú tienes que instaurar la demanda, la respectiva demanda dentro del año siguiente a la fecha en que se perfeccione el contrato o la escritura que traspasa los bienes, porque recuerda que eso es la diferencia entre consentimiento, voluntad y maldad, como digo yo, porque todo bien, te lo digo yo con lujo de detalle porque yo fui abogada del Fondo Nacional del Ahorro. Si yo te vendo a ti mi mueble, que ese es uno de los valores agregados que obtuve de allá, si yo te vendo mi mueble a ti, tienes que registrarlo, porque me salgo yo. Si hay otro vendedor de mala fe, lo puede volver a vender si no se registra eso rapidito, porque tú sabes que en Bogotá, en Colombia, hay muchas personas de muy mala fe. Entonces, la única manera de dejar eso legitimado es registrar la correspondiente escritura pública registrarla
para que eso, porque esos son efectos para todo el mundo, sin respecto a determinada persona, que yo les explique eso muy bien, porque una cosa es con respecto, que son los derechos personales y de crédito, y otra cosa son los derechos reales, que son una cosa es con respecto a determinada persona, que son los derechos personales o de crédito, y otra cosa son los derechos reales, que son sin respecto a determinada persona. El ejemplo que colocamos hoy hace 8 días con Camel. Que todo el que por aquí pase en este piso tiene que respetarme mi apartamento. Todo el que pase por el frente de tu casa tiene que respetarla. Ahí no hay determinada persona, son indeterminados. Entonces sí, la acción pauliana tiene una prescripción. Eso lo encuentras en el artículo 2491. Entonces vamos a hacer lo siguiente, porque ya estamos en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la acción pauliana y la acción de simulación? Con eso quiero, con relación a eso, esa diferencia de la acción pauliana con la acción de simulación, si ustedes me lo recuerdan, ustedes de todas maneras lo van a estudiar porque lo van a tener colgado desde hoy. Pero si ustedes quieren, antes de que empecemos la clase el lunes, retomamos con esto, si ustedes quieren, para seguir avanzando. Si quieren el lunes retomamos con porque es esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es chiquita, pero yo por mí no, porque yo se las puedo leer, sino por ustedes, porque faltan 5 minutos para las 10. Si ustedes quieren, les digo la diferencia y se las leo. No es larga, si quieren, y lo dejamos listo, si quieren. ¿Vale? Sí, bueno, me parece, doctora. Hágale. Mire, ¿cuál es la diferencia entre la acción pauliana y la acción de simulación? Que tanto la acción pauliana como la acción de simulación son acciones revocatorias que persiguen un mismo objetivo: revocar el negocio llevado a cabo para enajenar un bien y regresarlo, como dijo don Windsor. Me está avisando. Y regresarlo al patrimonio del deudor. Lo que dijo don Windsor, que las cosas llegan al estado en que estaba. Es que así es el derecho. En el derecho lo que hace se deshace, se deshace, se hace, se hace. Ese es un círculo. En el derecho es así. Lo que tú haces en derecho tienes que deshacerlo en derecho. Si tú te casaste por lo católico y no puedes soportar más tu situación, deshácelo. Pero ya tú sabes, como lo consumaste bien y todo, lo único que te resta es no anulación, sino cesación de los efectos civiles de todo matrimonio católico. Pero si bien el objetivo es el mismo, los dos proceden por situaciones distintas. Una venta puede ser real o ficticia, y dependiendo de ello procede una u otra acción, como lo recuerda la Sala Civil, allá voy, de la Honorable Corte Suprema de Justicia en un tiempo más acá, nada menos y nada más que el del 2014. Estamos aquí cerquita, chiquito el tiempo. Y ¡ay, qué bonito! Yo no lo recordaba. Con mi paisana que estudió en la misma universidad y tuvo algunos profesores de los que yo tuve, porque ella es mayor que yo, que fue presidenta de la Corte. No la conozco. Me enorgullece porque es de Barranquilla y me enorgullece porque es de mi primera alma mater. Yo quiero mi alma mater. Yo nunca la he atacado ni la atacaré a la Universidad de la Costa, como yo sí veo eso actualmente de algunos estudiantes en algunas instituciones, en algunas corporaciones universitarias y en algunas universidades. Atacan mucho a sus almas mater. No hay por qué atacarlas. Como dicen los emperadores, no me hagas reverencia, maestro, porque quien me enseñó fuiste tú. Tú no me hagas referencia, dicen los niponos. Vea, esta sentencia fue Margarita Cabello Blanco, que estudió en la misma universidad donde yo estudié, la de la Costa, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue ministra de Justicia y del Derecho y ahora es la primera Procuradora General de la Nación. Lo digo con orgullo porque se formó donde yo me formé también. Claro, yo tengo más años allá que ella porque yo estudié 10 años, 20 semestres, ella solamente 5 años, 10 semestres. Miren lo que dijo ella. Por supuesto, ella es la que toma la vocería porque es la presidenta en ese momento.
el interés jurídico del acreedor se haya representado en la necesidad de defender la prenda común que puede ser menoscabada por conductas del deudor. En connivencia con tercero. Qué palabra tan hermosa para ustedes, anótenla. Connivencia. Es decir, doble N y V. Con terceros. Connivencia, seguidito. Sea mediante actos reales o ficticios, pudiendo ejercitar respecto de los primeros la acción pauliana. Y con relación a los últimos, la simulación, puesto que la celebración de actos ficticios crea una situación de verdadero peligro capaz de comprometer el derecho de acciones en forma irreparable. Mire, señores y señoras, cuando la venta es real, procede la acción pauliana. Y cuando la venta es simulada, procede la acción de simulación. Bueno, señores y señoras. Doctora, qué pena. ¿Qué más? Dime, Jaume Chalá. Yo por mí, es por ustedes, porque ustedes... Profesora, ¿podría repetir lo último, por favor? Claro, Chare. Claro, Chare. Tiene una acción y cuando se... Vamos a cerrar con eso, está perfecto, Alex. Cuando la venta es real, lo dijo la Corte en ese momento a través de la doctora Margarita Cabello Blanco, cuando la venta es real, procede la acción pauliana. Cuando la venta es simulada, procede la acción de simulación. Y ya di la prescripción que no estaba en el tema hoy, pero gracias a la pregunta que hizo. Bueno, vamos a tomar las fotos, se pueden... Doctora, una pregunta, qué pena. Una pregunta, cuando se refiere a venta simulada, ¿a qué se refiere? Tú simulas, estás simulando, tú puedes simular en favor de tu papá para que él ante los ojos del banco tenga más propiedad y le vendes el carro, lo traspasas y todo. Un ejemplo podría ser ese. Doctora. Está simulado. Tiene que cumplir todo en la simulación. Yo lo dije desde un principio. Doctora, discúlpeme. Tienes que cumplir con todos los requisitos. Bueno. La simulación cumple con todo. Lo único que cambia, para que la persona que hizo la pregunta, don Uriel, no sé si un respeto, yo creo que sí, permítame un momentico, Uriel. ¿Qué negocio está perfecto? El rollo es la voluntad. Don Uriel y yo somos amigos. Un hipotético aquí, ¿no? Porque, perdón, disculpe, me voy a poner mi cámara, qué pena. Don Uriel aquí, hipotéticamente somos amigos, entonces él me quiere favorecer en algo a mí, o yo lo quiero favorecer en algo en él, y entonces hacemos una cosa fea con mi apartamento, y tiene que cumplir con todo el rigor. Pero don Uriel y yo sabemos que eso es mentiritas, porque tengo que venderlo, tenemos que ir a la notaría, tenemos que registrarlo todo. El rollo es la voluntad. Ojo, que una simulación también hay que saber con quién se hace. Yo porque en el ejemplo hipotético yo confío en don Uriel y viceversa. Don Uriel en su ejemplo hipotético confía en mí. Pero un negocio de simulación también hay que ver con quién se hace. Por eso más que todas estas cosas se hacen en familia y con grandes amigos. Don Uriel, ¿qué quiere decir usted al respecto? No, creo que es el ingeniero Alex que le quiere preguntar algo. Con respecto al ingeniero Alex, pero con respecto a la simulación, sí, se tiene que hacer sobre la base de mucha confianza y mucha credibilidad de las personas. Sí, eso sería lo que yo agregaría, doctor. Sí, a ver, don Alex, diga la preguntita mientras yo voy tomando la fotito. Doctora, rápidamente una pregunta ahí con respecto a la acción pauliana. Si yo tengo el acreedor instaura la acción pauliana frente al deudor, y ese deudor ha derivado de él una hipoteca de un predio, y al hacer la acción pauliana retorna ese predio al patrimonio, a las masas patrimoniales del deudor. ¿Qué pasaría con ese acreedor hipotecario que perdería la hipoteca como tal? La respuesta es clara, don Alex, y se lo dijimos acá. Todo lo que tenga que ver con ese deudor malsano
y si prospera la nación cae. O Porque sea, están los de mala fe, porque aquí el de buena fe es el acreedor, porque recuerda que el demandante es el demandante que interpone la acción pauliana es el acreedor, nunca va a ser el deudor, ¿vale? sí, claro, pero ese deudor derivó una hipoteca y el que recibió esa hipoteca lo hizo de buena fe. Ese acreedor hipotecario, ¿en qué circunstancias va a quedar? Todo eso se tiene que probar en el proceso, Alex. Esa pregunta, eso, a ver qué te digo, todo tiene que ver con lo que se pruebe en la audiencia, en el proceso. Porque recuerdan lo que te comentaba ahorita y lo que ustedes lo saben. La buena fe es una presunción fundamental, constitucional, amparada, pero la mala fe no. Tiene que demostrarme a mí. Si yo soy, si el rollo es contigo, en un ejemplo hipotético ahora contigo, Alex, que estamos los dos involucrados en el asunto, y como le decía yo a don Uriel, esto hay que saberlo hacer tan... A ver, una persona de malsano sentimiento que quiera hacer una simulación, vamos a hablar de la simulación, que eso lo vamos a ver el lunes, tiene que saber con quién lo hace, porque esa persona en favor de quien se hace algo que es por un beneficio o por un préstamo hipotético para demostrar algo, qué sé yo, lo que sea, en el espectro del derecho. Y si la persona resulta más avispada y se quiere quedar, imagínate tú, tremendo problema. Eso es un problema gravísimo, eso solamente es competencia de un estrado judicial, las dos van. Bueno, listo, vamos a tomar no por mí, sino porque ustedes van para clase, ¿no? Pero sin embargo, también porque sé que yo me rearreglo para irme para el consultorio. Bueno, entonces el lunes vamos a continuar con la simulación. ¿Listo, Alex? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias a todos. Vayan pues trabajando. A Tatiana, vas trabajando con tus compañeros sobre el tema de los cuestionarios, porque hay que consolidarlos, hay que revisarlos y para también subirlos y reenviárselos a ustedes. Yo pensaría que tentativamente podríamos estar pensando que ese examen va a ser viernes de hoy en 8 y lunes. ¿Listo? Porque ya entramos hoy estamos en la mitad, ya en la semana que viene entramos a la parte semifinal. Bueno, pues hasta el lunes, señores y señoras. Buen día, buen fin de semana y gracias por todo. Gracias a todos ustedes. Tienen que ir estudiando para que no se confundan. Bueno, pues, y ahí tienen código, tienen jurisprudencia, y esta tarde les cuelgo esto. Yo creo que ahorita mismo lo voy a hacer, a colgarse, para que quede listo. Bueno, pues hasta luego. Y la grabación de ayer, que les queda ahí en la plataforma. Hasta luego.